En el inicio de este evento realiza la exposición de motivos el director general de la Escuela Judicial del Estado de México, doctor Víctor Rojas Amandi. Cualquier persona que deja de aprender es viejo, ya tenga 20 u 80 años. Cualquier persona que sigue aprendiendo se mantiene siempre joven. Henry Ford. Gracias, maestro Marco Antonio Morales Gómez, integrante del Consejo de la Judicatura del Estado de México, por todo su apoyo y confianza para la realización de proyectos que contribuyan a la internacionalización de la Escuela Judicial del Estado de México. Doctor Gerardo Rico Ruiz, director académico del Centro de Estudios Sociales Jurídicos Sur de Europa, muchas gracias por la amabilidad de su presencia y por el seguimiento puntual brindado para que esta actividad académica que hoy concluimos, que hoy se clausura, se pudiera desarrollar exitosamente. Maestra María Remedios Monroy Cruz, titular de la Unidad de Igualdad y Derechos Humanos, gracias a sus amables gestiones y entusiasmo, pudimos celebrar el desarrollo de este diplomado. Honorables autoridades, estimada comunidad judicial, jueces, magistrados, compañeras, compañeros de la Escuela Judicial, muchas gracias a todos y a todas ustedes. Este esfuerzo del Poder Judicial del Estado de México, de nuestros ponentes e invitados y en general de todos los aquí presentes, habrá de sumarse a una lista de proyectos que han venido llevándose a cabo en la Escuela Judicial del Estado de México con el propósito de cumplir con el objetivo del Plan de Desarrollo Estratégico 2015-2020 relativo a la internacionalización de la Escuela Judicial. Este año estaremos ofreciendo en nuestras aulas, en conjunto con la Universidad del Litoral de Argentina, la maestría en argumentación jurídica, en la que contaremos con los especialistas más importantes, y lo quiero subrayar, de la materia en todo el mundo. Tendremos entre ellos a Robert Alexi, a Manuel Atienza, a Michele Tarufo, entre otros. El reconocimiento de los derechos a la mujer, a una vida libre de violencia y discriminación y de acceso a la justicia en condiciones de igualdad, exige que todos los órganos jurisdiccionales del país impartan justicia con perspectiva de género. En la tesis de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el 7 de diciembre del 2018, con el número de registro 2018-752, se precisa que la perspectiva de género es una metodología centrada en la necesidad de detectar posibles situaciones de desequilibrio de poder entre las partes como consecuencia de su género, seguida de un deber de cuestionar la neutralidad de las pruebas y el marco normativo aplicable, así como finalmente resolver los casos prescindiendo de cualquier tipo de carga estereotipada que resulte en detrimento de mujeres o de hombres. Y precisamente a lo largo de 9 módulos que se distribuyeron en 200 horas de capacitación, 45 de las cuales fueron presenciales y 155 en línea, magistrados, jueces, servidores públicos jurisdiccionales y personal administrativo desarrollaron competencias y habilidades en la aplicación de instrumentos que conlleven al juzgar en las situaciones de desventaja que por cuestiones de género pudieran implicar discriminación e impidieran la igualdad real de las partes. Para todos los participantes que llegaron al final del diplomado, mi reconocimiento por el gran esfuerzo y compromiso que empeñaron en la tarea para ser cada vez menos ignorantes en los temas de género y para forjar competencias que contribuyan al mejor logro de los modernos desafíos de la justicia. Señor consejero Marco Antonio Morales Gómez, le ruego sea usted el conducto para hacerle llegar a nuestro presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de México, magistrado doctor Sergio Javier Medina Peñalosa, el agradecimiento por el apoyo que prestó
para que esta empresa llegara a feliz puerto y para manifestarle que en la Escuela Judicial estamos abogados en preparar a los jueces que en el siglo XXI requiere nuestro Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Finalmente, quiero destacar que esta sesión de clausura con la conferencia titulada Control Judicial de la Corrupción en el Estado Constitucional de Derecho nos servirá asimismo para poner en marcha el programa integral de promoción y difusión de la ética judicial que esta casa académica, en coordinación con la Dirección General de la Contraloría y la Unidad de Transparencia del Poder Judicial, promoverán a lo largo de este año 2019 en aras a posicionar a la cultura ética como el mejor vehículo para despertar valores en nuestra sociedad que impacten en la administración de justicia, porque un poder judicial que base sus funciones en la naturaleza y dignidad humanas coadyuvará al logro real y óptimo de un verdadero Estado de Derecho. Muchísimas gracias. Bien, en el marco de la sesión de clausura y entrega de constancias del Diplomado de Especialización en Derecho de Género, cedo el uso de la palabra y queda como presentador de esta magna conferencia al integrante del Consejo de la Judicatura del Estado de México, maestro Marco Antonio Morales Gómez. Muy buenas tardes a todos ustedes. Es realmente un honor y una satisfacción personal el tener el gusto de presentar a ustedes a nuestro conferencista, el doctor Gerardo Rico Ruiz, quien es uno de los académicos más destacados e importantes, particularmente de España, del sur de Europa, pero bueno, yo digo España porque es finalmente el lugar en donde él está más tiempo. Voy a dar algunos datos currículos del doctor Rico Ruiz. No habré de hablar de todo su currículum vitae, que es muy extenso, pero daré los datos más relevantes. Él es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Jaén, licenciado y doctor en Derecho por la Universidad de Granada, premio extraordinario de licenciatura, doctor honoris causa, por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Entre sus cargos académicos e institucionales ha sido director del Colegio Universitario de Jaén, vicerrector de la Universidad de Granada, director de la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo. Es autor de monografías entre las que destacan La forma de gobierno en Andalucía, que por cierto fue el premio Blas Infante, Los límites constitucionales del Estado autonómico, El derecho constitucional al medio ambiente, La forma de gobierno de la comunidad autónoma. Este está editado por la Universidad de Bolonia. Los principios rectores de la política económica y social, editado por la Universidad de Granada. El derecho constitucional a la vivienda, editado por el Ministerio de Vivienda. El derecho a la tutela judicial efectiva, Tirán Loblanche. Los derechos sociales en el Estado constitucional, es una publicación mexicana de Editorial Porrúa. Es profesor invitado y estancias de investigación en las siguientes universidades: en Bolonia, Trieste, Nápoles, Udine, Padua, Calabria, Messina, Catania, París, donde Montreal, la UNAM, San Marcos, Arequipa y en el externado de Colombia. Director del Grupo de Investigación Derechos Fundamentales Andalucía y la Unión Europea. Responsable de proyectos de investigación nacionales e internacionales sobre derecho al medio ambiente, multiculturalismo y constitución y derechos de la personalidad. Director de máster y expertos internacionales en Tánger, en Marruecos, Contraloría de la República en Colombia, Poder Judicial de Perú, Instituto de Estudios Judiciales de Chile y el Consejo General del Poder Judicial Español.
Al agradecer la asistencia de todos ustedes a este evento académico, damos inicio a la conferencia Control Judicial de la Corrupción en el Estado Constitucional, y para ello agradecemos nuevamente la presencia del doctor Gerardo Ruiz Rico Ruiz. Adelante, señor doctor. Muy buenas tardes. Para mí es un honor participar en este acto con el que clausuramos un proyecto académico de formación, de especialización judicial, en el que un grupo de profesores, docentes e investigadores de universidades españolas, especialmente del sur de España, de Andalucía, con docentes también mexicanos y con el apoyo de la Escuela Judicial del Estado de México, hemos tenido la oportunidad de brindar y de exponer nuestros conocimientos y los avances en la investigación jurídica en un tema que, como acaba también de señalar anteriormente el director de esta escuela, es de capital importancia para no solo la capacitación o el aprendizaje judicial, sino para la creación de jueces responsables, solidarios, sensibles con los problemas de su sociedad. Es un honor y es una satisfacción, sin duda, porque como director de este proyecto, director académico, pues voy a tener dentro de unos minutos la oportunidad de entregar los reconocimientos y los diplomas a quienes han terminado el programa académico, que son prácticamente casi todos los que empezaron el primer día. Bien, en este momento, sin embargo, le voy a hablar de algo muy diferente a lo que ha sido la temática del curso o el diploma de especialización sobre Derecho de Género. Sobre un tema y sobre una inquietud o preocupación académica, intelectual, que nos ocupa a no pocos juristas de manera global, no solo en Europa, sino también en América Latina, como es el problema de la corrupción y de la posibilidad de que ésta puede ser fiscalizada, controlada y, en la medida de lo posible, neutralizada desde la labor que desempeña ese poder imprescindible en un Estado constitucional como es el Poder Judicial. Me voy a limitar a darles algunas ideas en pocos minutos para no agotar el tiempo que requiere un acto de estas características, y espero ofrecer al menos algunos motivos para la reflexión personal, porque estoy seguro que sobre el problema que titula esta conferencia, el control judicial de la corrupción en el Estado constitucional, seguramente todos y cada uno de los presentes hemos tenido posibilidad e inquietudes para reflexionar sobre en qué medida, cuando hablamos de control judicial sobre la corrupción, no nos enfrentamos a un desafío que todavía, a un reto que todavía no se ha llegado a cumplir al 100%. En todo caso, entiendo y voy a empezar mi intervención partiendo de una idea, de una premisa, que yo creo que puede ser asumible por aquellos que nos ocupamos desde el derecho y nos preocupamos por encontrar las vías de solución a un problema como el de la corrupción. En los textos constitucionales contemporáneos se define o se configura al Estado como un Estado social y democrático de derecho. Es una forma de Estado, sin duda, en la que podemos encontrar principios de carácter organizativo y funcional, valores éticos plasmados en una disciplina jurídica como es la constitucional, y sin duda también vamos a poder encontrar en los textos constitucionales modernos algunos dispositivos, algunos instrumentos o mecanismos a través de los cuales se podría, si no solucionar del todo, al menos bloquear la expansión de este fenómeno de la corrupción
que alcanza a todos los ámbitos institucionales del Estado. El Estado social es un Estado, como ustedes saben, caracterizado por un fuerte nivel de intervencionismo público. Esa intervención pública se encuentra legitimada constitucionalmente desde el momento en que la norma fundamental del Estado habilita a los poderes públicos y concretamente al legislador para llevar a cabo las reformas necesarias con las cuales crear esos instrumentos que puedan incidir en aquellas esferas institucionales públicas, pero también en las esferas privadas, donde emerge y se desarrolla el problema de la corrupción. Sobre la corrupción se pueden ofrecer numerosas definiciones. Yo he traído a colación la que me parece que puede sintetizar, porque proporciona las claves suficientes para comprender exactamente a qué nos referimos cuando hablamos de corrupción. Según el Consejo de Europa, la corrupción se entiende como una serie de comisiones ocultas o actuaciones que pueden llevar a cabo tanto los funcionarios públicos, pero también los empleados privados, desde la empresa privada o los sectores privados, a través de las cuales lo que se pretende es obtener unas ventajas ilícitas, por tanto unas ventajas no permitidas o prohibidas de forma expresa por el ordenamiento jurídico, incumpliendo, por supuesto, los deberes éticos que les corresponden tanto como funcionarios públicos como empleados privados. La corrupción, por tanto, es un problema que tiene muchas facetas. Podríamos decir, sintetizando esa dimensión poliédrica o polifacética de la corrupción, que se puede hablar de corrupción desde un punto de vista jurídico, desde un plano jurídico, como una actividad que pretende obtener un beneficio ilícito y, por tanto, mediante la violación del ordenamiento jurídico. Pero existen otros planos de notable interés también a la hora de definir y de comprender la corrupción. Por ejemplo, la perspectiva político-institucional, porque la corrupción, como todos sabemos, es un problema que afecta al Estado constitucional, afecta a las instituciones públicas y especialmente afecta al sistema democrático. Un sistema que va a peligrar, que va a sufrir un riesgo evidente cuando ese problema de la corrupción se amplifica o expande a todas o a la mayor parte de las esferas institucionales del Estado. Por último, la corrupción supone una colisión directa de plano con los valores éticos que han sido plasmados de alguna manera en los textos, en el ordenamiento constitucional. Principios y valores constitucionales que van a ser también, lesionados, ¿no?, a partir de actividades corruptas. Las consecuencias de la corrupción se pueden medir de una manera directa o a través de sus efectos colaterales. Como consecuencia directa principal, la corrupción representa un fenómeno, un problema que va a debilitar el principio fundamental de un Estado de Derecho, como es el principio de legalidad. Porque la legalidad debe ser, y el ordenamiento jurídico deben ser los parámetros normativos en la actuación de todos los poderes públicos y de las administraciones del Estado. Pero también, como efectos colaterales, la corrupción va a suponer un riesgo evidente para la pervivencia, para la conservación de un sistema democrático. La corrupción va a generar una desafección, un distanciamiento del ciudadano de los poderes públicos que en teoría deben representar el interés general, los intereses de los propios ciudadanos. Y sin duda, y como todos podemos comprobar y sufrir directamente, la corrupción puede generar un riesgo para la sostenibilidad del modelo económico. Las cifras que pagamos los ciudadanos por la corrupción son sumamente elevadas y no solamente implican un riesgo para el modelo económico en el que vivimos, sino también para el modelo del estado del bienestar. Porque los recursos públicos que se desvían por razones, por las actividades corruptas, no se invierten y no se dirigen hacia aquellos programas y políticas sociales
a través de las cuales se garantiza un bienestar, una calidad de vida a los ciudadanos de un país. Evidentemente, yo creo que cuando nos enfrentamos a la corrupción como un fenómeno global y generalizado en cualquier Estado moderno, creo que podemos llegar a unas constataciones basadas en la experiencia, constataciones empíricas, que nos permitirían hacer un balance, llamémosle así, preliminar. En este balance, nada optimista posiblemente, deberíamos de sostener y afirmar la insuficiencia de los instrumentos normativos, porque la corrupción no se ataja ni se soluciona simplemente con reformas en el ámbito del ordenamiento jurídico. Más aún, por muchas leyes y reglamentos que se aprueben orientados a neutralizar, a bloquear la expansión de la corrupción, la respuesta del legislador no va a ser nunca suficiente, como podemos comprobarlo. Pero por otro lado, también es verdad que además de los déficits normativos, indudablemente los instrumentos punitivos o sancionatorios que se utilizan como reactivos frente a la corrupción dejan de manifiesto su relativa o limitada eficacia. Por tanto, no podemos ser muy optimistas de la operatividad y efectividad de esos instrumentos normativos y sancionatorios. Porque haciendo también un balance sintético de esa insuficiencia procesal, nos podemos digamos, mantener una serie de tesis. En primer lugar, los jueces tienen tesis y constancias. Los jueces tienen, por lo general, bastantes dificultades para dictar resoluciones o sentencias condenatorias. Por otro lado, tampoco los jueces cuentan con los instrumentos procesales, con un sistema de procedimiento penal suficientemente efectivo para hacer frente a la corrupción. Dilaciones a la hora de dictar los fallos, dificultades a la hora de probar la comisión de delitos, la reducción en los plazos de prescripción establecidos en el derecho penal respecto de este tipo de delitos son suficientes elementos demostrativos de los déficits y de los defectos que de manera generalizada afectan a los sistemas procesales. Por otro lado, las dimensiones que muchas veces tienen los procedimientos en los que se sustancian procesos o imputaciones penales relacionadas con corrupción son de tal calibre que un juez unipersonal o un tribunal a veces es incapaz de tener los medios necesarios a nivel material o personal para hacer frente al cometido que le corresponde. Otras razones de esa insuficiencia de los instrumentos sancionatorios o punitivos sería muchas veces sentencias de conformidad a las que se llega para resolver problemas con una parte de la clase política involucrada en temas de corrupción entre el Ministerio Público y la defensa las defensas legales de estos imputados, o la falta de anulabilidad de los efectos de estos actos de corrupción. Todos estos son motivos o razones a través de las cuales la ciudadanía llega a una conclusión posiblemente equivocada, pero real en cuanto a su carácter de percepción social generalizada, que es la sensación de impunidad jurisdiccional. Lo cual no significa que yo esté afirmando aquí que toda la labor y todo el esfuerzo que se realiza por parte del Poder Judicial sea inútil, ¿no? Todo lo contrario, tiene que llevarse a cabo y tiene que intensificarse. Pero es inevitable una cierta sensación colectiva en las opiniones públicas de los diferentes países afectados por grandes problemas de corrupción de impunidad jurisdiccional. En todo caso, yo sigo convencido de que el sistema democrático es el modelo político idóneo para hacer frente a la corrupción. Pero para ello habría que mejorar posiblemente los canales de participación ciudadana, sobre todo en
en las esferas institucionales de la democracia representativa, permitir que los ciudadanos puedan tener un mayor acceso a la información de aquellas instituciones en las cuales se generan problemas de corrupción con demasiada frecuencia. Acceso a la información, mejorar los canales y las vías de participación, de tal manera que los ciudadanos se sientan implicados también en la lucha contra la corrupción. En el caso de español ha habido en los últimos años iniciativas legislativas un poco en esta misma línea de ampliar la implicación social colectiva frente a la corrupción. Una de estas iniciativas más significativas puede ser la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, una ley que se aprueba en el año 2012 ante numerosos problemas de corrupción que han afectado a buena parte de la clase política y que siguen involucrando a esta clase política, sobre todo a la tradicional clase política. Con estos instrumentos que ofrece el legislador español, lo que se pretende es un mayor control social del poder político. El ciudadano tiene posibilidades de conocer una información a la que están obligados esas instituciones públicas, pero al mismo tiempo puede ejercer su derecho a recibir esa información, un derecho que en esta ley queda amparado judicialmente. Una alternativa a la inflación normativa que se produce frecuentemente para reaccionar ante la corrupción podrían ser los llamados códigos deontológicos. Estos códigos que fijan unos patrones de conducta institucional que pretenden asegurar o garantizar la que podríamos llamar integridad institucional a través de un correcto comportamiento ético de los funcionarios de las instituciones. Estos códigos deontológicos pueden ser efectivamente una alternativa, pero lo más probable es que sean también insuficientes y requieran de una, digamos, colaboración del legislador para poder cumplir los objetivos y los principios que se marcan en estos códigos deontológicos. Aquí en Europa hay una clara diferencia entre la sensibilidad anglosajona y la que podríamos llamar la sensibilidad continental europea respecto a estos códigos deontológicos. En el mundo anglosajón, los códigos deontológicos, digamos que tienen un mayor grado de funcionalidad y que contrasta con una relativa eficacia de los códigos deontológicos que se van aprobando paulatinamente, incluso en países donde está muy marcado el principio de legalidad, como es el caso de Francia, pero que dejan de manifiesto también algunas carencias. El ejemplo o el modelo de código ético más estrechamente relacionado con el Poder Judicial y concretamente en la esfera iberoamericana sería el Código Iberoamericano de Ética Judicial, que reúne una serie de principios que pretenden ser valores que inspiran la actuación del juez en Iberoamérica. El objetivo fundamental que persigue este Código Iberoamericano es reforzar la legitimidad de la función jurisdiccional, de la función del juez como garante del ordenamiento jurídico. Sin embargo, como tal, en la medida y debido a su naturaleza puramente deontológica y no normativa, tienen un carácter puramente voluntario. Es decir, los jueces, a los jueces no se les impone, sino que se les, en cierto modo, reclama, ¿no? O se les sugiere la utilización de estos principios éticos judiciales. Sin embargo, si observamos el enunciado de estos principios, que recojo en su mayoría, los que aparecen recogidos en el Código Iberoamericano, podemos comprobar la analogía, la superposición que existe de estos principios éticos con principios que ya son principios de rango constitucional, que tienen una naturaleza no deontológica, sino claramente normativa. Pensemos, por ejemplo, el principio de la independencia o de la imparcialidad judicial.
El principio de la motivación, desde una perspectiva ético-jurídica, también puede conectar con la obligación que procesalmente todos los jueces tienen de dictar sentencia donde se motiven sus resoluciones y la aplicación del derecho. Pero es verdad que hay en este catálogo de principios éticos judiciales algunos que podrían tener un significado exclusivamente axiológico o valorativo, como podría ser el principio de equidad o el principio de la cortesía del juez, la integridad o la prudencia. En definitiva, principios que no tienen una versión jurídico-normativa y que proyectan su ámbito de influencia en un plano mucho más ético y menos jurídico. Pero como todos los códigos deontológicos, el que se aprobó en una de las cumbres, de las últimas cumbres iberoamericanas, se prevé la creación de una Comisión Iberoamericana de Ética Judicial que viene a ser la infraestructura necesaria para que los principios que se plasman y se proclaman en este código puedan tener una aplicación efectiva en la labor del juez ordinario. De tal manera que esa comisión tiene la labor de llevar a cabo de realizar un seguimiento del grado de aplicación y de cumplimiento de esos compromisos éticos, pero como digo, también con una vertiente jurídica plasmados en el código. En España, los códigos, en el caso de España, los códigos deontológicos tienen un reflejo bastante limitado. En el año 2005 se aprobó un acuerdo, ni siquiera llegó a ser un decreto, sino un acuerdo del Consejo de Ministros que se denominó el Código del Buen Gobierno, pero que reducía su ámbito de aplicación exclusivamente a los miembros del Gobierno y a los altos cargos de la Administración General del Estado. Este Código de Buen Gobierno se ha reconvertido en cuanto a su naturaleza en una norma legislativa cuando se ha incorporado a esa ley de transparencia y de información del 2012 a la que he hecho antes referencia. Sin embargo, en el caso de los funcionarios no se ha optado por un código deontológico, sino por aplicar y por exigir unos determinados comportamientos éticos desde una disciplina jurídico-normativa que se implanta en el llamado Estatuto Básico del Empleado Público, que tiene rango de ley en el año 2007. Bien, frente a la limitada efectividad de los sistemas normativos o de las acciones procesales, punitivas o sancionatorias, y también frente a la limitada o reducida capacidad de influencia de los códigos deontológicos, podríamos llegar a una conclusión que podríamos compartir relativamente, pero que yo creo que también está en la base de la idea de que la mayor operatividad, a fin de cuentas, y a la postre, frente a la corrupción, se va a medir probablemente en una arena, en un escenario distinto, que es el de la opinión pública. Los corruptos, los involucrados en el fenómeno, en el problema de la corrupción, van a ser realmente sancionados por la opinión pública de los ciudadanos. Y yo creo que los medios de comunicación pueden ser, digamos, un instrumento de la opinión pública para sancionar con eficacia la corrupción, pero también pueden llegar a ser un problema desde el momento en que los medios de comunicación están favoreciendo los juicios paralelos en los cuales se condena de antemano, obviando radicalmente el principio o derecho fundamental de la presunción de inocencia. Y como juristas, desde luego, tenemos también que poner un poco de coto y de límite a la capacidad punitiva que tienen los medios de comunicación en la actualidad. También es verdad que hay otras formas de penalizar con eficacia, con efectividad a los corruptos, que es la que se aplica o practica desde las propias formaciones políticas a las que pertenecen estos corruptos. En el caso de la corrupción política,
nos encontramos ante numerosos casos, ante numerosos supuestos de expulsión, de apartamiento de funciones de responsabilidad en los partidos políticos de aquellos que están involucrados en casos de corrupción. Esto es cierto, pero también lo puede ser el hecho de que los partidos políticos llegan tarde y muchas veces cuando llegan a sancionar a los miembros que se ven afectados por casos de corrupción, lo hacen presionados precisamente por la opinión pública. Si ustedes examinan las hemerotecas en el caso de España, pero también podrían hacerlo seguramente en el caso de México, encontrarán muchos de estos supuestos a los que acabo de hacer referencia. Sin embargo, cuando el título de esta conferencia pretende enfatizar la teórica importancia que tiene el derecho constitucional o el Estado constitucional como un instrumento adecuado para luchar contra la corrupción, sin embargo, la interiorización, no existe la interiorización constitucional de la corrupción, prácticamente es inexistente. Concretamente, en el caso de los textos constitucionales europeos promulgados desde la Segunda Guerra Mundial hasta hoy, con las sucesivas reformas que se han ido también introduciendo, nos encontramos con el hecho indiscutible de la ausencia del silencio constitucional frente a la corrupción. Probablemente porque cuando se aprobaron las constituciones de referencia en el constitucionalismo europeo tras la Segunda Guerra Mundial, la corrupción todavía no había adquirido el grado de importancia ni la gravedad que tiene en la actualidad. Pero es evidente que no existen referencias en los ordenamientos constitucionales de los Estados europeos sobre la corrupción. Por tanto, la corrupción no se puede considerar paradójicamente como un objetivo prioritario de los poderes públicos de este Estado constitucional, por lo menos desde una lectura puramente formal de la misma. Tampoco existe una terminología, una disciplina constitucional que haga referencia explícita a la idea de corrupción, ni tampoco se han diseñado, a mi juicio, instrumentos o mecanismos de prevención o de reacción frente a la corrupción. El silencio constitucional contrasta, sin embargo, en Europa con los numerosos casos y la gravedad de los casos de corrupción que han afectado a países como Italia, en donde en los años 80 y 90 la llamada Tangentopoulos provocó la desaparición de una clase política cuando se generalizó en ella las prácticas corruptas. Pero también es verdad que en España les puedo poner de relieve un dato que yo creo que es incontestable. Es incontestable de la importancia que tiene la corrupción hoy en día, de la gravedad de la misma, pero también podríamos indicar que es indicativo de que una sentencia judicial puede acabar con un gobierno corrupto. En la anterior legislatura, prácticamente en la anterior legislatura, porque por medio hubo una disolución anticipada del Parlamento, el gobierno del Partido Popular recibió una moción de censura que aglutinó a toda la oposición, los partidos de la oposición en el Parlamento, y que por primera vez en la democracia española acabó derribando a un gobierno. Una moción de censura que, configurada al estilo de la moción de censura alemana, estaba pensada para impedir realmente que se pudiera alcanzar con éxito una censura del gobierno, una exigencia de responsabilidad que acabara con la vida de un gobierno. Y sin embargo ocurrió con el gobierno del señor Rajoy, a raíz de una sentencia judicial que en primera instancia, y antes de que fuera incluso recurrida, provocó una reacción en cadena, no solo en la opinión pública, sino también en el Parlamento, y aglutinó una mayoría de oposición a un gobierno cuyo partido había sido condenado como partido corrupto, no ya a título de líderes individuales, sino como formación política. Podríamos pensar que si es cierto que las constituciones europeas no hacen referencia a la corrupción ni se plantean la lucha contra esta como un objetivo prioritario de rango constitucional, sin embargo, podemos
deducir, podemos inferir del marco constitucional algunos elementos que nos permiten diseñar en negativo, podríamos decir, la imagen en negativo de un modelo constitucional contra la corrupción. Porque en los textos constitucionales, y el caso español sería simplemente un ejemplo más en las constituciones contemporáneas hoy en día, pues en el marco constitucional podemos localizar principios, valores y elementos que nos pueden servir como parámetros normativos para definir las políticas públicas y los instrumentos contra la corrupción. Principios constitucionales que están claramente afectados, si no vulnerados por la corrupción, como podrían ser el principio de legalidad, seguridad jurídica, responsabilidad de los poderes públicos, prohibición de arbitrariedad, los clásicos y tradicionales principios que configuran lo que es un Estado constitucional de derecho. También aquellos principios que establecen la obligación de eficiencia, de economía y de equidad en el gasto público, principios generales en el funcionamiento de la administración pública. Todo este catálogo de principios constitucionales se encuentran recogidos y enunciados en la mayor parte de las constituciones modernas de los estados democráticos y que presentan, digamos, un frente de batalla contra la corrupción en la medida en que, a partir de estos principios, de su interpretación y de su conversión en medidas legales, pueden crearse instrumentos más o menos eficaces, al menos relativamente eficaces, contra la corrupción. Finalmente, haré referencia a dos principios que me parecen claves para una ética judicial frente a la corrupción, como son el principio de la independencia y de la imparcialidad judicial. Estos son principios en los cuales se apoya una ética judicial que se mide no solamente en la interpretación del ordenamiento jurídico conforme a esos y de acuerdo a esos principios y valores ético-constitucionales. Estos principios de la independencia y de la imparcialidad judiciales son principios que tienen un valor estructural, son los presupuestos, sin duda alguna, de una separación del poder judicial respecto de los otros poderes del Estado. La ética judicial se apoya, por tanto, en esos principios constitucionales a la hora también de configurar un estatuto del juez que le permita tener un ámbito de actuación y de autonomía en el cual no sea posible nunca la intromisión de los otros poderes del Estado. La interrelación entre la independencia judicial y la separación de poderes. El principio de separación de poderes hoy en día es un principio que tiene una lectura bastante diferente a la que inicial o originariamente tuvo en un principio cuando lo escribió y lo plasmó en un escrito tan conocido por todos, el autor Montesquieu. Hoy la separación de poderes se entiende más bien como colaboración de poderes, pero sin embargo, respecto de la actuación del Poder Judicial, es un principio que sigue teniendo validez. Es necesario que los jueces sigan estando separados del poder político o de los poderes políticos del Estado. Mucho más lo que podríamos llamar hoy el denominado Estado de partidos. El Estado de partidos es un Estado en donde los partidos han colonizado buena parte de las estructuras estatales, de los poderes y de las instituciones del Estado. Frente a esa colonización y politización de los poderes del Estado, el Poder Judicial se erige en una plataforma, en un poder que va a permitir la defensa y la garantía de los derechos y de las libertades de los ciudadanos. Por tanto, la autonomía del juez sigue siendo un elemento clave frente a los demás poderes políticos estatales. Pero el juez no apoya, no basa su legitimidad en el hecho de que sea un poder, que pueda ser un poder elegido por los ciudadanos, el que exista entre el Poder Judicial una conexión con el principio de soberanía popular. La mayor fuente de legitimación
a mi juicio, del poder judicial y de los jueces en el ejercicio de su función jurisdiccional es el correcto ejercicio de ese poder que le otorga la Constitución, que le otorga el Estado en el cumplimiento del ordenamiento jurídico, en el sometimiento del juez al imperio de la ley. Frente a esa legitimación democrática, por tanto, se valida la importancia que tiene la legitimación funcional de la potestad jurisdiccional. Es verdad que también el modelo de juez puede ser diferente en unos países o en otros. En el caso de España, desde siempre ha imperado la idea del juez técnico, un modelo cultural de juez en donde se prima el conocimiento jurídico, especialización, la formación, a través de un sistema de acceso a la judicatura en la cual los llamados opositores tienen que realizar un examen muy duro de conocimientos para acreditar que están suficientemente preparados para llevar a cabo esa función jurisdiccional. Entiendo que el conocimiento es un presupuesto esencial, pero también es verdad que ese juez, además del conocimiento y de la preparación, de la buena y correcta preparación jurídica, es un funcionario del Estado, es un representante del Estado que tiene que tener una sensibilidad hacia la sociedad en la cual proyecta esa función. Porque de lo contrario nos encontraríamos con un poder judicial que conformaría una especie de gueto jurídico frente a la sociedad, amparándose en formalismos jurídicos. Es imprescindible, y yo creo que las escuelas judiciales cada vez más están más preocupadas por la conexión del juez con esa sociedad, fomentando una preparación, una formación especializada en aquellos temas que son para la sociedad problemas en los cuales el juez tiene una intervención importante. Finalmente, voy a hablar un poco del Estatuto del Juez. Bien, el Estatuto del Juez también es un presupuesto para la autonomía funcional, para la separación de poderes, para la separación del juez respecto de los poderes políticos estatales. El Estatuto del Juez viene a garantizar, de un lado, su independencia, sin duda, pero también en el Estatuto del Juez se directa o expresa o explícita o implícitamente se pretende garantizar un ejercicio ético de esa función jurisdiccional. En el Estatuto del Juez, sin duda, hay un dato evidente que es necesario siempre, garantizar y asegurar, que es un régimen salarial digno. Parece algo muy material, pero yo creo que también es importante tener en cuenta que la función jurisdiccional tiene una dignidad que requiere una compensación económica a la altura de la misma. Y, por tanto, los presupuestos de los generales del Estado tienen que tener en cuenta esa dignidad que se desempeña y la importancia social y la responsabilidad que tienen los jueces a la hora de dotarlos de unos salarios adecuados. Pero, sin duda, también el régimen de incompatibilidades es otro elemento que viene a asegurar o a garantizar una mayor independencia judicial. En el régimen de incompatibilidades, los jueces pueden tener prohibida su afiliación a los partidos políticos, como ocurre en España. Los jueces ordinarios, a diferencia de los jueces del tribunal, los magistrados del Tribunal Constitucional, no pueden pertenecer en ningún caso a partidos políticos, no pueden estar afiliados a ningún sindicato, no pueden participar en la actividad, ni siquiera como simpatizantes de un partido político. De tal manera que con esa incompatibilidad estricta desde el punto de vista ideológico-político se pretenden evitar dobles lealtades que puedan poner en riesgo su autonomía a la hora de aplicar el ordenamiento. Posiblemente es la razón de ser de esa incompatibilidad tan rígida o estricta que prohíbe a un juez en español afiliarse a un partido político, está en la idea que en el proceso constituyente español quedó en evidencia en no pocas ocasiones
y en la desconfianza de una nueva clase política democrática hacia un poder judicial que durante casi 40 años había sido un poder leal a una dictadura, un poder muy técnico que aplicaba el derecho y lo hacía con un nivel de conocimiento muy respetable, pero que desde el punto de vista ideológico era insensible todavía con los derechos y las libertades que comenzaron a ejercitarse y a reconocerse a partir de 1978. Se trata posiblemente de un prejuicio conservador, porque en el fondo cuando a un juez se le prohíbe formar parte de un partido político, también está implícita la idea de que la política es sinónimo de corrupción y, por tanto, la prohibición evita que el juez se aproxime a las fuentes de corrupción como son las actividades políticas. Lo que ocurre con el sistema de incompatibilidades es que a veces puede ser tan estricto que pueda limitar y restringir el ejercicio de derechos fundamentales y de las libertades públicas de los propios jueces. Es decir, cuando a los jueces se les prohíbe poder presentarse, esta restricción tiene evidentemente su lógica, prohíbe presentarse como candidatos a unas elecciones, esa inelegibilidad de los jueces si no renuncian previamente a su cargo representa una limitación al derecho fundamental del sufragio pasivo. Pero también se les limita a cuando se les impide o prohíbe la posibilidad de dirigir felicitaciones o censuras a los poderes públicos del Estado. O para participar, limitaciones a la hora de participar en reuniones públicas. O cuando no se les reconoce constitucionalmente el derecho a la huelga. Estamos hablando de derechos fundamentales que el resto de los ciudadanos pueden tener reconocidos sin ningún tipo de limitaciones y, sin embargo, en el caso de la judicatura, de los miembros de la judicatura, no pueden ejercer, o si lo hacen, lo pueden hacer con unas notables restricciones. Concluyo con algunas reflexiones sobre el problema de la, podríamos denominarlo así, judicialización de la política y de la politización de la justicia. Considero que estos dos elementos son considero que son posiblemente las principales amenazas frente a de la independencia judicial frente a la corrupción. Judicialización de la política es sinónimo de un excesivo protagonismo de los jueces en la lucha contra la corrupción. Un protagonismo que viene dado seguramente por la alarma social que han generado todos los casos de corrupción, que generan entre los ciudadanos los casos de corrupción. Los ciudadanos demandan la intervención del juez como el único poder neutral, como el único poder que puede ofrecer unas garantías de independencia y de neutralidad política frente a la corrupción. Pero esa demanda ya no solo proviene de los ciudadanos, son los propios políticos, la propia clase política la que judicializa los problemas de la corrupción. La corrupción llega a los tribunales porque a los propios políticos les interesa que los temas se resustancien por los tribunales. Y probablemente porque los mecanismos habituales de control político, los que se podrían activar en el seno de los parlamentos a través de las comisiones de investigación, de las preguntas, de las interpelaciones parlamentarias, dejan de manifiesto su insuficiencia y su inutilidad. Frente a esos déficits de efectividad de los instrumentos parlamentarios o políticos, la intervención judicial se convierte en la única salida que los ciudadanos se encuentran para poder llegar a hacer frente a la corrupción con ciertas garantías de éxito. Pero finalmente, cuando hablo de politización de la justicia, también como una amenaza que puede llegar a afectar a esa independencia judicial y a la autonomía del juez respecto del poder político, me refiero a un fenómeno que se está dando en los llamados consejos de la judicatura, en el caso español o en el caso italiano, donde su composición se decide no por los propios jueces, sino generalmente y en su totalidad por los representantes políticos del Parlamento.
Son los parlamentos, por tanto, los que eligen, los que designan a los miembros de los consejos superiores de la magistratura, en el caso de España, del Consejo General del Poder Judicial. Y esto ha generado una, llamémosle así también, parlamentarización de los consejos de la magistratura, y esa parlamentarización no es algo positivo, ni que se pueda, ni siquiera tampoco los propios jueces consideran positiva esa democratización, en definitiva, de los consejos de justicia, porque pone en evidencia y se constata una politización excesiva, una ideologización excesiva. Hoy en día el Consejo General del Poder Judicial tiene una composición, bueno, en este momento está bloqueado su renovación por la falta de acuerdo en el Parlamento desde el momento en que se produce una filtración que llega a los medios de comunicación de un destacado político que en una conversación con otro político dice que no hay por qué preocuparse porque ya vamos a tener a los que queríamos dentro del Consejo. Sí, una conversación entre políticos que pone de relieve el intento de condicionar y de influir absolutamente en el funcionamiento de un órgano del que dependen luego precisamente los nombramientos de aquellos magistrados, de aquellos tribunales que van a juzgar los casos de corrupción. Y ese es un círculo vicioso que no se llega a romper del todo. Probablemente después de estas reflexiones en voz alta que les expongo, que les acabo de exponer, lleguen a una conclusión bastante pesimista. Yo creo que no necesariamente tenemos por qué ser pesimistas, porque también hay experiencias y casos que nos ponen de relieve que desde el Estado constitucional de derecho se puede hacer frente a la corrupción con ciertas garantías de éxito. Quizá no de manera inmediata o a corto plazo, pero a medio o largo plazo, aquellos que incurren y que son procesados por casos de corrupción acaban en los tribunales, acaban condenados y se acaban rindiendo cuentas, si no ante sus propios partidos políticos, sí ante la sociedad. Pero probablemente sea la sociedad la que necesite una educación política, constitucional, en los valores y en la ética necesaria para luchar con efectividad frente a la corrupción. Y esa educación tiene que partir desde la edad temprana de los niños en las escuelas, en donde se les socialice en esos valores, en esos principios constitucionales, para que el día de mañana sean ciudadanos sensibles que no se conforman frente a la corrupción que lesiona sus derechos y sus libertades. Bueno, muchas gracias. Bien, siguiendo nuestro programa, vamos a dar paso a 3 preguntas para que pudiera haber en nuestro auditorio. Para ello, la mecánica que queremos utilizar es que se dejen las 3 preguntas de inicio, porque en muchas ocasiones las preguntas tienen elementos comunes, y le pediríamos al doctor Ruiz Rico que pudiera hacer su intervención una vez que se escuchen las 3 preguntas, si es que estas se dan en nuestro auditorio. Bien, estamos abiertos a la primera pregunta. Allá, por favor. Buenas tardes. Primero que nada, felicitarle por su excelente exposición. Creo que viene muy a modo con los tiempos que se viven en la actualidad en México, donde parece que tenemos cierta injerencia de un diverso poder ejecutivo con relación al poder judicial. Hay un fenómeno en el cual en la actualidad parece que la labor de los órganos jurisdiccionales, del poder judicial en sí mismo, ha venido como que devaluándose, poniendo en entredicho la actuación de los jueces. En la materia penal, pues se nota de repente que existen sentencias de absolución cuando no hay una sólida investigación, y evidentemente quien carga con ese desprestigio o con esa situación relativa a la inconformidad de quien se ve desfavorecido con la sentencia, pues es el juez, no es tanto el tema del Ministerio Público. Y en ese tenor, pues sí, evidentemente hace falta una cuestión de cultura jurídica por parte de la sociedad para entender un poco la actividad del juzgador en este sentido. Parece incluso que el Poder Ejecutivo no tiene una idea muy clara de lo que realiza un juzgador, por lo menos en la materia penal. En ese sentido, pues se han visto limitaciones con relación a la independencia económica de los jueces, lo vemos en los presupuestos,
a nivel local, se reducen, ya ni siquiera se respeta el presupuesto aprobado en un ejercicio anterior, sino aún más se reduce. ¿Cuál sería su opinión de este poder, ante esa independencia económica judicial, y cuáles serían las consecuencias que usted pudiera prever? Damos paso a la segunda pregunta, por favor. Gracias. Gracias, maestro. Buenas tardes. Bueno, mi pregunta va, bueno, es como una duda. Dentro de los partidos políticos hay comisiones de justicia que se encargan de vigilar que los militantes de esos partidos no infrinjan tanto las normas dentro del partido como las constitucionales, incluso de los funcionarios, ¿no? En este caso, servidores públicos. ¿Usted qué cree que sea funcional la intervención del Poder Judicial dentro de estos órganos de comisión de justicia dentro de los partidos políticos respecto a la fiscalización y observancia de los gobiernos, de los funcionarios de los partidos políticos? Mi pregunta. Bueno. Muchas gracias. Damos paso a la última pregunta para pedirle a nuestro ponente su participación. Bien, si no hubiera, acá tenemos una pregunta. Hola, buenas tardes. Hablaba de la democracia, bueno, parte de ejercer la democracia del Poder Judicial al acceso a la información, pero ¿hasta qué punto el acceso a la información o hasta qué punto abrir la justicia? Abrir la justicia, o sea, ¿qué tanto en expedientes, qué tanto es apertura hacia una persona que no es parte de? Gracias. Bien, vamos a pedir a nuestro ponente si es tan gentil en regalarnos su participación. Sí. Bien, respecto de la primera intervención, realmente yo coincido con usted en que el poder político también encuentra límites frente al poder judicial cuando intenta tomar o cuando toma decisiones que puedan afectar a su independencia. Evidentemente, la cuestión salarial es una cuestión que aparentemente puede no tener una relación directa con el principio de la independencia judicial, pero como he dicho antes, la necesidad de que los jueces tengan unos salarios dignos en consonancia con la importancia y la responsabilidad de su función, a mí me parece absolutamente clave, me parece absolutamente lógico e inevitable. Lo que ocurre es que el poder político incurre muchas veces en la tentación de invadir la independencia y la autonomía, ya no solo funcional, sino la autonomía institucional del poder judicial. Y esto no es algo exclusivamente de un país como México. Piensen que en la Europa comunitaria, en la Europa de esta organización internacional como es la Unión Europea, en donde los países tienen que cumplir para poder entrar en ella con unos parámetros democráticos, tras la caída del muro de Berlín se han incorporado algunos países que no tienen todavía una conciencia muy democrática que digamos, ni que les preocupa especialmente a algunos de sus gobiernos esa independencia del Poder Judicial. En los casos de Hungría actualmente o de Polonia hay iniciativas del poder político para, y esto me parece incluso más grave que el tema salarial, que para jubilar anticipadamente a una parte importante de los miembros de la Corte Suprema. Es decir, el poder político se arroga el privilegio, el monopolio de un poder del Estado que yo creo que no le puede corresponder. El problema que plantea esto, a mi juicio, desde el punto de vista constitucional, es que no existen unos mecanismos posiblemente de control, de constitucionalidad frente a esas decisiones del poder político cuando se plasman en leyes del Estado. El control de constitucionalidad de la ley, porque a fin de cuentas una decisión de esta naturaleza o decisiones de esta naturaleza deben quedar recogidas en una norma jurídica que tenga valor y rango de ley. Por lo tanto, la posibilidad de controlar esa ley desde una perspectiva constitucional requiere de unos parámetros constitucionales también que sean suficientemente explícitos y claros como para poder llegar a ser efectivo el control. Y eso es lo que yo creo que no ocurre. Es decir, ¿qué recurso, qué instrumento, mecanismo de defensa tiene el Poder Judicial mexicano o de los estados mexicanos
frente a decisiones decisiones del poder político federal que afectan a su nivel salarial. Pues no es sencillo, no es sencillo desde una perspectiva jurídico-constitucional. Si en la Constitución no se encuentran, a mi juicio, los elementos y los parámetros de referencia suficientes, o por lo menos con la claridad necesaria como para que poder frenar una iniciativa de esas características alegando la independencia judicial. Me explico. Aunque también es verdad que habría una posibilidad de fiscalización, de control de constitucionalidad en base a una interpretación amplia, extensiva del principio de la independencia judicial, creo yo. De todas maneras, es un problema en el que yo no le podría ni me atrevería a darle una respuesta muy contundente, porque para mí tiene suficientes aristas como para no dar para no tener claro exactamente cómo se podría actuar frente a una decisión de esas características. En el caso que le he comentado de Hungría, no, de Polonia, perdón, la Unión Europea puede llegar a sancionar a este país por aprobar la jubilación anticipada totalmente ilegal de una parte importante de la Corte Suprema, porque vulnera el principio democrático, y el principio democrático es uno de los presupuestos basilares de la Unión Europea. Si un país no lo respeta, puede llegar a ser sancionado y, por lo tanto, se le puede privar de derecho al voto en el seno de las instituciones europeas. Esta es una fórmula a través de la cual sí que se podría, digamos, hacer frente a una situación de esas características, pero en el plano interno solo la Constitución, entiendo yo, que podría servir de un instrumento de garantía, y no veo en los textos constitucionales enunciados claros que pudieran servir como mecanismo de control. La pregunta sobre los partidos políticos. Claro, los partidos políticos no son instituciones de derecho público, son entidades de derecho privado, y por tanto las decisiones que ellos toman a nivel interno pueden ser susceptibles de un control, a mi juicio, de un control jurídico, siempre y cuando vulneren o atenten contra derechos fundamentales, como podría ser el derecho de participación, el derecho a la igualdad dentro de ese partido. No veo más solución que esta, es decir, que ante la decisión de un partido político de restringir determinados derechos a algunos de sus afiliados, estos podrían acudir a la vía judicial para reclamar la garantía y el ejercicio de esos derechos fundamentales, pero tendrían que estar afectados esos derechos fundamentales. Por otra parte, los partidos políticos deben tener ámbitos de libertad y de autonomía interna suficiente como para poder tomar decisiones sin un excesivo intervencionismo y control por parte del Estado. Este tipo de problemas de control público de los partidos políticos se plantea en Europa en el momento en que se introducen las llamadas cuotas de género. Se obliga a los partidos políticos, e incluso se les sanciona económicamente, si no presentan candidatura basada en el principio de la paridad electoral. Al menos 60-40% de representación de uno y otro género. Es un ejemplo de intervención pública sobre un partido político en el ámbito de sus decisiones internas. No sé si le puedo responder. Le he respondido suficientemente. El tema de la transparencia, a mí me parece que justamente la transparencia es un principio y es una obligación que a nivel legislativo se ha configurado como un deber de las administraciones públicas en general, pero exceptuando de estas al Poder Judicial, que también en el fondo es administración de justicia. En España ya se superó hace tiempo el dilema de distinguir entre Poder Judicial y Administración de Justicia. El Poder Judicial es el poder del Estado, jueces, magistrados, secretarios judiciales. Y la función jurisdiccional que estos desempeñan. La Administración de Justicia es la otra parte administrativa que, como administración pública, se lleva a cabo en los juzgados y tribunales. Por lo tanto, esa transparencia, esa información, debería también ser una obligación inexcusable para esa Administración de Justicia que se engloba dentro del Poder Judicial. Lo que pasa es que también, cuando se trata de informar, puede haber situaciones en las cuales sea razonable establecer unos límites a esa información cuando puedan quedar afectados o dañados intereses de particulares
por esa excesiva transparencia informativa. Muchas gracias, doctor. Bien, agradecemos al señor doctor Gerardo Rico su brillante participación y les pedimos a todos ustedes poder permanecer, dado que vamos a dar paso a la entrega de las constancias. Muchas gracias, doctor, le agradezco mucho. En mi escuela judicial, Poder Judicial Mexiquense y su escuela judicial, orgulloso fruto soy de su cimiento.